El Centro Apostólico Altar de Jehová de Eclesía presenta lo mejor del trigo. Conduce Lourdes Bravo de Villar. Números capítulo 12, del verso 1 adelante, comienza diciendo así: María y Aarón empezaron a hablar mal de Moisés, porque Moisés, su hermano menor, se había casado con una mujer etíope. Además, verso 2, dijeron: el Señor no ha hablado solamente con Moisés, también habla con nosotros. Y el Señor lo oyó. Repita eso: el Señor lo oyó. En realidad, dice el verso 13, Moisés era el hombre más humilde del mundo, de la tierra, dice otras traducciones. Por eso el Señor le dijo a Moisés y a Aarón y a María: vayan ustedes tres a la tienda del encuentro. Así que los tres se fueron a la tienda. Entonces el Señor bajó en una nube espesa y se colocó a la entrada de la tienda, del tabernáculo quiere decir. Luego llamó a Aarón y a María, y cuando ellos se presentaron, el Señor les dijo: escuchen lo que voy a decirles. Cuando hay entre ustedes un profeta de mi parte, yo me comunico con él en visiones y le hablo en sueños. Pero con mi siervo Moisés no lo hago así. Él es el más fiel de todos mis siervos, y con él hablo cara a cara y en lenguaje claro. Y si él me ve cara a cara, ¿cómo se atreven ustedes a hablar mal de él? El Señor se enojó mucho con ellos y se fue. Y en cuanto la nube se alejó de la tienda, María se puso leprosa, con la piel toda blanca. Y cuando Aarón se volteó o se volvió para mirar a María, la vio a su hermana que estaba leprosa. E inmediatamente le dijo a Moisés: por favor, mi Señor, no nos castigues por este pecado que tontamente hemos cometido. No permitas que ella quede como una criatura muerta antes de nacer, que ya sale con la piel medio deshecha. Entonces Moisés suplicó al Señor y le dijo: por favor, oh Dios, te ruego que la sanes. Y el Señor le respondió: si su padre le escupiera en la cara, quedaría deshonrada durante 7 días. Pues entonces que la echen fuera del campamento durante 7 días y después podrá volver. Y así María fue echada fuera del campamento durante 7 días, y mientras tanto el pueblo no se movió de allí. Es decir, no avanzó el pueblo, se quedó en el mismo lugar. Y en cuanto María se reunió con ellos después de los 7 días, se pusieron en camino desde Hazerot y acamparon en el desierto de Parán. Entre los hijos de Israel hubo un problema tras otro problema, tal como sucede en la iglesia. Hay temporadas que la gente no quiere venir porque está brava con la fulana porque no la saludaron. De igual manera, los hijos de Israel tenían problemas continuos, unos tras otros, desde que salieron de Egipto. Y los que estaban en los extremos del campamento murmuraban contra Moisés y contra Dios. Y luego toda esa gente mixta
que estaba entre ellos, codició la carne. Porque cuando el pueblo de Israel salió, también salieron otros egipcios tras del pueblo de Israel, porque ellos estaban viendo cómo Dios los bendecía. Y esa gente mixta que estaba entre ellos, codició, dice, la carne. Después de estos sucesos, María o Miriam y Aarón, hermanos de Moisés, los cuales eran mayores que él, siguieron la corriente de la murmuración. Ya ellos estaban acostumbrados a escuchar al pueblo murmurar y ellos también comenzaron a murmurar y se rebelaron, oponiéndose a Moisés, difamándolo. Y en aquel tiempo hubo una agitación entre los israelitas. No había paz, no había tranquilidad, y a veces la iglesia está así. La fulana peleada con la mengana, el mengano con el perengano, los matrimonios todos peleados, todos están en conflicto. En el pueblo, en el campamento, circulaban muchos chismes. Y eso también incitó a Miriam y Aarón a hablar en contra de Moisés. Creo que los motivos que los llevaron a hacer esto es porque el malestar había estado operando en ellos, pero ya por bastante tiempo, o sea que no fue algo nuevo que surgió en aquella ocasión. Aarón y María no estaban contentos con la mujer etíope con la cual se había casado Moisés. Así que hablaron ellos diciendo: solamente por Moisés ha hablado Jehová, ¿acaso no habla con nosotros también? Sé que Moisés se había casado con una mujer etíope, una cusita, una negra. Pero las etíopes son bonitas, ¿sabían ustedes? Son morenas, pero son de nariz respingadas, y son altas, y son bonitas. Nosotros entramos en Israel a un restaurante y habían unas mujeres hermosas, grandes, con sus nariz respingada, con los ojos verdes algunas. Y dijeron: ¿y estas de dónde son? Entonces al mesero le preguntamos, y él dijo: son etíopes. Oh, dijeron, qué maravilla. Nunca me había imaginado que las etíopes podían ser tan bonitas. Cuando Moisés hizo esto, ellos se enojaron. María, como hermana mayor, podía preguntarle a su hermano y decirle: ¿por qué te has casado con esta mujer? Sin necesidad de denigrar, sin necesidad de deshonrar el liderazgo de su hermano. Pero ellos se olvidaron de quién lo había puesto en autoridad. El que había puesto en autoridad a Moisés era Dios. O sea que el problema familiar degeneró en una rebelión contra la autoridad, quien había sido elegida por Dios mismo para sacar al pueblo de Israel de Egipto, de la esclavitud. Y por eso Dios se disgustó. El problema radicó que tanto Aarón como Miriam no repararon, no reconocieron la autoridad de Dios en su hermano y estaban mostrando una rebeldía interna. Porque ¿dónde empieza la rebeldía? Adentro. Adentro. ¿Cuál era la referencia de Moisés? Moisés era un hombre con defectos como cualquiera, pero había algo que era bien notorio, y era que le costaba hablar, era tartamudo, pero era el llamado y era el elegido. Era un hombre que había asesinado a un egipcio, pero era el llamado y era el elegido. Era un hombre que había huido a una tierra extranjera, pagana, para liberarse del castigo del faraón, pero había sido llamado y elegido. Era un hombre llamado y elegido por Dios para sacar de la esclavitud al pueblo de Israel. Y esto muestra que a pesar de todo este historial, el gran yo soy decidió elegirlo como su autoridad para que cumpla con esta misión y luego conduzca al pueblo a la tierra de Canaán, donde por la abundancia de su riqueza
a esa tierra donde ellos iban a ir, se la definía como la tierra que fluye leche y miel. Dios sabía a quién había llamado. Él sabía que en el transcurso de la travesía en el desierto, Él trataría con el carácter de Moisés, lo formaría al poner sobre sus hombros la responsabilidad de lidiar con más de 2 millones de personas que en repetidas ocasiones se rebelaron, protestaron, hablaron, gritaron en contra de su liderazgo. El pueblo al cual él servía le hacía a este líder la vida imposible por las murmuraciones, por los chismes continuos, pero él se fortalecía en el Señor porque Dios estaba con él. Eso los demás no lo veían. Eso los demás no querían reconocerlo. Pero de no haber sido así, Moisés no hubiera aguantado tanta presión. ¿Qué es murmurar? ¿Qué se entiende por murmurar? La murmuración es chisme, es invención, es mentira, es falsedad. Es una conversación crítica, calumniosa, desprestigiando a alguien que está ausente. Porque cuando la persona está ahí presente, la gente no se atreve a decir muchas cosas. Pero cuando no está presente, ahí comienza la lengua a darle vuelta. Y ahí es que a las espaldas de Moisés estaban las quejas, las murmuraciones, los disgustos por cualquier cosa. ¿Cómo se cae en murmuración? Facilingo. Se comienza hablando de algo que nos disgusta, como en el caso de Miriam y Aarón. Pero ¿qué dice Santiago, capítulo 3, verso 5? Así también la lengua es un miembro bien pequeño, pero se jacta, presume, alardea, amenaza de grandes cosas. He aquí cuán grave bosque, monte, selva enciende, inflama, arde, abraza un pequeño fuego. Es como en el campo. Una chispa y comienza el fuego y después no hay quien lo pare. Igual es el chisme. Aarón y Miriam han debido decir, esta no está como para mi hermano. Moisés podía conseguir otra mejor. No por nada él es el líder de Israel. Y ahora esta africana cosita negra, acá diríamos morada, tantas cosas que tenemos para esos dichos para el color de la piel. Y encima está hecha la linda por ser mujer de mi hermano. El matrimonio de su hermano con una mujer extranjera, etíope, africana, los tenía bravos a ellos. Pero a raíz de eso, no solamente terminaron hablando para la mujer cusita, sino terminaron hablando para su hermano Moisés. Por eso, primero comenzaron así, y luego se desviaron y comenzaron a hablar de la forma en que Moisés lideraba. A ellos les parecía mal, pero no era Moisés el que llevaba mal el liderazgo, sino era el pueblo que vivía quejándose y murmurando. Y no olvidemos que la queja es maldición. Números 12:2 dice, además dijeron, el Señor no ha hablado solamente con Moisés, también habla con nosotros, también habla conmigo, también me revela a mí. Si Dios respaldaba las decisiones de su siervo Moisés, ¿qué tenían ellos que hablar? Así que cuando el disgusto se instala, se aloja en un corazón, lo que produce es murmuración. Santiago 4:11.
Hermanos, dice Santiago, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga la ley. Pero si tú juzgas la ley, ya no eres hacedor de la ley, sino juez. Uno es el juez, y es Dios, que está sentado en su trono. Pero nosotros muchas veces queremos empujarlo para que se salga de ahí y sentarnos nosotros y comenzar a juzgar lo que no sabemos y lo que no entendemos. Moisés no les dijo nada. Él sabía que Dios lo había levantado para ser autoridad. Por lo tanto, él no necesitaba defenderse. Todos los que le ofendían, todos los que lo deshonraban, recibían su disciplina de parte de Dios, porque Él lo había llamado, por lo tanto también lo iba a defender, porque de Moisés dice la Escritura que el hombre era manso más que todos los hombres que habían sobre la faz de la tierra. O sea que él sabía que la autoridad que representaba era la de Dios, y nadie puede quitar la autoridad que Dios le da. Cuando Aarón y Miriam pecaron contra Moisés, la ira de Dios se encendió contra ellos. Y cada vez que el hombre se pone en contacto con la autoridad delegada de Dios, se pone en relación con Dios mismo. Y quien está en esa persona es la autoridad delegada de Dios. Entonces, las murmuraciones, las palabras rebeldes suben al cielo y son oídas por Dios. Por eso siempre les digo, Dios escucha nuestras oraciones, pero también escucha nuestras murmuraciones. 2. La autoridad espiritual viene de Dios, no es logro de ningún hombre. Viene directamente de Dios. Por eso es que Dios, enojado, citó a los 3. Moisés era el líder de la nación de Israel. Aarón era el sumo sacerdote, el primer sumo sacerdote. Y María, dice la Escritura, que era profetisa. O sea, los 3 tenían liderazgo. Por eso es que los citó a los 3 al tabernáculo de reunión, y ellos fueron sin titubear porque creían que Dios estaba de su parte, y también porque ellos pensaban que tenían mucho que decirle a Dios, porque según ellos el culpable era Moisés, porque Moisés, por casarse con esa mujer, estaba ocasionando este disgusto, un disgusto familiar. Y Dios había escuchado todo. Salmo 139, 4. Dice, pues aún no está la palabra en mi lengua. Quiere decir que no ha salido todavía. He aquí, oh Jehová, tú lo sabes todo. Antes de que yo hable, ya Dios sabe lo que yo voy a hablar. Eso es lo que dice el texto. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú lo sabes todo. Cuando estaban reunidos y bajo la nube, Dios testificó que Moisés era su siervo, y les dijo, Moisés es mi siervo, y es fiel en toda su casa. Y 2 les dijo, es mi autoridad delegada, está sobre él. ¿Cómo se atreven ustedes a hablar de mi siervo? La autoridad espiritual no es algo que uno logra por méritos propios. La autoridad espiritual es dada por Dios a quien Él quiere. Lo espiritual es totalmente diferente de lo natural. Y la murmuración aquí o en la China es pecado. Y el pecado, cuando se da a luz, trae muerte. Quiere decir, trae las consecuencias graves que puede provocar hasta la muerte espiritual y algunas veces la muerte física. Hay gente que se muere por habladora, como un juicio de Dios.
Dios promete que Él llama y respalda las palabras de su siervo. Tal vez a nosotros no nos agrade lo que Él llama, no nos agrade ni su carácter, ni la manera de dirigir la obra, su físico peor, pero si Dios lo respalda y la unción está sobre esa persona, no debemos convertirnos en estorbos, en tropiezos de los planes de Dios, en los proyectos, ni en los trabajos que Dios quiera hacer con esa persona. ¿Están aquí todavía? Por eso dice Hebreos 13:7, obedezcan a sus pastores y sujétense a ellos. Cuando miramos a las personas que Dios escoge para ser sus siervos con ojos humanos, hay mucho menosprecio. No vemos la autoridad delegada, no vemos la autoridad que respalda lo que nosotros hallamos insignificante o cualquier cosa. ¿Recuerdan lo que pasó con Jesús de Nazaret? Llegó a su pueblo, lo invitaron a la sinagoga, estuvo en la sinagoga, comenzó a darles una revelación al pueblo y el pueblo se levantó y quisieron despicarlo del monte. Que si él no hubiera tenido la unción, lo hubieran hecho ellos. Pero como se paralizaron antes de hacer ese asesinato, él pasó, dice, entre en medio de ellos, pero se fue de ese pueblo. Porque está escrito en la palabra que no hay profeta en su pueblo ni en su casa. Romanos 13:1 dice que no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Él son establecidas. 3. La rebelión se manifiesta con lepra. La ira de Dios se encendió contra Miriam y Aarón y la nube se apartó del tabernáculo, porque la rebelión dentro del pueblo hace apartar la presencia de Dios. Y al instante dice que María se volvió leprosa como la nieve. Su lepra no provino de la contaminación, sino de su propio corazón como disciplina, como castigo de Dios, para que entienda que era mejor ser leprosa, que era mejor ser negra que leprosa. ¿Recuerdan aquel rey también que entró en el templo a ofrecer sacrificios y no le correspondía? Eso no era de los reyes, era de los sacerdotes, y 70 sacerdotes se levantaron y vinieron a decirle: no te es lícito hacer lo que estás haciendo. Y el hombre se enfureció tremendamente, y a lo que levantó la mano contra los sacerdotes, la lepra le brotó en la frente. Este juicio de Miriam, en la lepra en todo su cuerpo, y esa lepra de aquel rey era juicio de Dios. La rebelión de Miriam era algo interno y se manifestó en la lepra externa, y tuvo que estar aislada, incomunicada, perdiendo todo contacto con los demás del campamento. ¿Por qué castigó con lepra a Miriam y no a Aarón? Cuando Aarón vio la lepra de María, se asustó y pidió perdón inmediatamente y dijo: reconozco que hemos pecado y hemos actuado locamente. Reconozco. ¿Cuándo vamos a respirar en las naciones latinas? Cuando el pueblo se arrepienta, cuando la nación se arrepienta. Decir: ay, qué barbaridad, ya no alcanza el dinero, ya no alcanza para nada, y nada, los sueldos, no hay aumento, no va a solucionar nada. Cuando el pueblo se arrepienta, entonces la misericordia de Dios se va a derramar en abundancia y vamos a ver a los pueblos libres de este tipo de gente.
Este hombre dijo: reconozco que hemos pecado, que hemos actuado locamente. Y luego le pidió a su hermano: hermano, orá por favor, sanala. Pero Dios dijo: no va a ser sanada. Merece ser disciplinada. Así como cuando las muchachas se embarazaban, era como si escupieran a su padre sobre su rostro, porque lo deshonran, y eran echadas fuera del campamento. Igual acá. Miriam fue echada fuera del campamento por esa deshonra. ¿A quién? A su hermano. Porque su hermano era el líder. Y él dijo: quiero que así saquen a María fuera del campamento por no reconocer la autoridad de Moisés, mi siervo, con quien hablo cara a cara, para que sea públicamente avergonzada y todos sepan que ha sido disciplinada por rebelión contra la autoridad que yo he colocado en Israel. El pecado trajo contaminación al campamento. Y se tuvo que demorar, se tuvo que retrasar el avance. No pudo avanzar. ¿Por qué? Porque había pecado en el pueblo. Y la columna de Dios, la Shekinah, no va a descender hasta que se haya tratado con el pecado. Si no se resuelve, si no se soluciona, si no se corrige este asunto de la autoridad, todo lo demás llega a estar o a ser vacío e inútil. Esta fue la razón por la cual Dios castigó a Miriam, poniéndola blanca de lepra, muy enferma y con la vergüenza encima de ser echada del campamento donde ella misma tenía liderazgo. Pero para que aprendiera que no por ser líder nos libramos de las consecuencias del pecado, más bien nos va peor. Dios castigó a María poniéndola blanca como la lepra, muy enferma y completamente avergonzada. Fue echada del campamento donde ella misma tenía liderazgo. El líder, por ser líder, no se le tapa. Porque tiene una doble responsabilidad. No se le tapa. Tiene que ser mayormente disciplinado. Porque la gente que viene está mirando un liderazgo y cree que el liderazgo es bueno. Está buscando en quién creer, en quién confiar. Porque viene por Dios, pero Dios no lo ve. Y somos nosotros que les vamos a enseñar, que les vamos a ministrar, que les vamos a abrir los ojos. Pero si nosotros no hacemos nuestra parte y no damos un buen ejemplo, atascamos la iglesia. Debemos prestar mucha atención a este ejemplo para cuidar nuestra lengua, porque la murmuración y el ultraje, el insulto, el desprecio, el desaire muestran un descontento, muestran el disgusto, la molestia interna que hay en el corazón de la persona, convirtiéndose rápido en el germen de la rebelión. Cuando la iglesia sea avivada en la gracia de Dios, los habladores y los murmuradores serán tratados como leprosos. Tenemos que entender que no se trata del hermanito ni de la hermanita, sino de lo que Dios llama y la autoridad que Él delega sobre una persona en particular. Y solamente cuando hayamos tenido un encuentro con la autoridad, vamos a entender cuánto hemos pecado contra Dios por nuestro concepto, por nuestros conocimientos y por nuestro desconocimiento del pecado. Y cuando nos arrepintamos, vamos a tener un cambio radical.
porque vamos a ver el pecado como Dios lo ve. Vamos a ver que el pecado que Dios condena es la rebelión del hombre. Pero como Dios es bueno, siempre nos da la oportunidad de arrepentirnos. Porque esa es la vida cristiana, arrepentirse constantemente de haber ofendido a Dios y de haber ofendido a los hermanos. Te invitamos a nuestras reuniones los días viernes y sábado a las 6 de la tarde. Los domingos a las 10 de la mañana y a las 6 de la tarde. Calle Nicolás Suárez, esquina Félix Pinto.